Luego, Job continúa en el capítulo 7 respondiendo a Elifaz. Y él dice en los versículos 1 al 3 del capítulo 7, ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. En otras palabras, parece que no existe una terminación de su pena y de su dolor. Él es un hombre enfermo, diremos de paso, y muy grave también, y estos amigos han ignorado eso. Ellos no han tratado de ayudarle en ese sentido, y él no encuentra ninguna clase de consuelo en eso. Aún su propia esposa, su ayuda idónea, ha sugerido que él se suicidara. Y cuando todo lo que le rodea se derrumba, Job resulta aturdido y frustrado, un hombre que en realidad necesita ser compadecido. Y con dolor sacudía su cuerpo. La fiebre que lo acosaba en realidad lo llevaba a momentos de delirio, y era difícil para este hombre poder mantener su equilibrio. Escuche lo que dice aquí en los versículos 4 al 6 de este capítulo 7. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. En otras palabras, Job sentía que él tenía una enfermedad incurable, y probablemente así era, y que su fin se estaba acercando y no se encontraba muy lejos de él. Ahora él se encuentra en esta condición calamitosa, y este primer amigo ni siquiera ha prestado atención a esa situación. Ellos no han venido a ministrar su consuelo a Job. No vamos a decir que no son verdaderos amigos, pero sí debemos destacar que ellos no comprendían lo que ocurría. Alguien ha dicho, un amigo es aquel que lo conoce a usted y aún así le ama. Pero él debe conocerle. Estos amigos no conocían a Job. Pensamos que esto es algo muy interesante. Ahora Job dice, ustedes no son otra cosa que un espejismo en el desierto. Ni siquiera están hablando de mi problema. Y por supuesto, ellos ni conocían a Dios. Eso lo veremos más adelante, cuando comprendamos mejor lo que aquí está ocurriendo. Finalmente, cuando Dios habla, Él puede decir que este hombre no había recibido buenos consejos ni ayuda de sus amigos. Job está diciendo aquí que por lo menos su condición física debió haber despertado la simpatía de ellos. La realidad es que si él ha pecado, él quiere que ellos le ayuden. Escuche cuando Job habla a sus amigos. Estamos nada más mencionando los puntos más destacados porque vamos a pasar rápidamente por esta sección del libro de Job. Esto no es lo que se pueda llamar un verdadero estudio de Job. Pensamos que para ello es necesario pasar 1 o 2 años en realidad en este libro. Creemos que es tan rico como la misma crema y es digno de un verdadero estudio. Es un libro muy profundo, podemos decir de paso. Ahora en el versículo 15 él dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Este hombre ahora dice francamente que él quiere morir. Él dice, yo detesto esto. Y continúa en el versículo 16, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. En otras palabras, permítanme morir en paz. Luego en los versículos 17 y 18 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Lo que él está diciendo es que él desea que Dios lo deje solo. Él se da cuenta que está siendo probado, pero no tiene ninguna noción de lo que está detrás de todo esto. Y luego dice en el versículo 19, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? ¿Qué cuadro este que se nos presenta de este hombre? Él dice, déjenme solo, quiero quedar solo en mi miseria. Ahora él dice esto a sus amigos. Si ustedes piensan que yo he pecado, no voy a decir que soy sin culpa. Él dice, he pecado, pero ¿por qué seleccionarme a mí para lanzar un ataque especial como si fuera un pecador fuera de lo común? ¿Por qué hacer tal carga de mi vida cuando yo no soy esa clase de pecador? Lo que ustedes deberían hacer es mostrar misericordia. Escuche usted lo que dicen los versículos 19 y 20 de este capítulo 7. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Él dice, yo admito que soy un pecador.
Él está diciendo que está recibiendo más de lo que en realidad merece. Y continúa en el versículo 21, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Lo que él les está diciendo a sus amigos es que estará contento cuando muera. Y entonces dice, y ustedes, amigos míos, ya no me podrán molestar. Lo que podemos apreciar es que Job está sufriendo un quebrantamiento completo. Él está sufriendo un quebrantamiento de su integridad. Y cuando un hombre sufre el quebrantamiento de su propia integridad, entonces se torna en fácil presa de los ataques de Satanás, lo cual sucede con muchas personas en nuestros días que intentan luchar en esta vida por sí mismos. La persona comienza a beber demasiado o a caer en el pecado, y muy pronto el diablo lo tiene en sus manos porque él ha quebrantado la integridad de esa persona. Y se encuentra entonces en la misma situación en la que encontramos a Job en este momento. Ahora, ¿será quebrantado Job en esta situación? El próximo amigo que ataca a Job es Bildad. Y encontramos la base de su argumento en el capítulo 8. Digamos primero algunas palabras acerca de Bildad. Es lo que llamaríamos un tradicionalista. Bildad es la clase de hombre que se confía en el pasado. Su argumento es declarado en el versículo 8 del capítulo 8, donde dice, «Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas». Lo que él intenta hacer es tomar las antiguas rocas, las piedras de la geología, observarlas para saber lo que ocurrió hace muchísimos años y lo que ocurrirá a causa de ello. En realidad, el evolucionista es un tradicionalista. Hay muchas personas que no reconocen eso. Pero Bildad se apoya en el pasado y por supuesto él está haciendo algunas aserciones que no puede probar. Y estas aserciones o afirmaciones son en realidad imaginarias. En el día de hoy tenemos solamente dos explicaciones para el origen del universo. Una de ellas, por supuesto, es la creación. La otra es la especulación. La evolución es la especulación de cómo sucedió. Es muy bueno poder tomar un hueso fosilizado y tratar de investigar su fecha, tratar de clasificarlo como perteneciente a tal y cual período y al desarrollo del hombre de esa época. Pero ¿quién sabe eso en realidad? Pues bien, este libro va a presentar esa pregunta. En realidad Dios mismo se la va a hacer a Job cuando le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este hombre Bildad va a utilizar una expresión en su discurso diciendo, cuando yo era joven. Y él dice, nosotros hacíamos las cosas de esta manera. Este hombre conocía muchos dichos, muchos proverbios y muchas frases piadosas que no son de ninguna ayuda para Job. En realidad, este hombre es muy tosco y habla con una crudeza mucho peor que la de Elifaz. Él ataca a Job con mucha dureza y lo hiere mucho sin ayudarle para nada. Y este Bildad era supuestamente su amigo.